Bueno, entramos en el turno de preguntas de todas y de todos ustedes. Para ello les vamos a facilitar un micrófono. Tan solo con que alcen la mano podremos ver la formulación de esas preguntas. Así que abrimos ahora mismo ese turno de preguntas. Yo quiero romper un poco el fuego porque hemos escuchado datos y datos, cantidad de datos, de estadísticas. Y en este sentido me gustaría dirigirme, por ejemplo, al señor Baldwin respecto del parque móvil, de la renovación de parque móvil, del trabajo compartido o información que puede llegar desde los propios talleres de automoción. Se está detectando, ¿no?, respecto de la seguridad, que es fundamental. ¿Cómo es esa renovación del parque móvil? ¿Cuál es la calidad de los vehículos en este caso? Me refiero evidentemente que podemos tener en nuestro entorno. El parque móvil nos referimos a los vehículos nuevos, estamos escuchando respecto de vehículos que se pueden adquirir nuevos en una situación de crisis como la que se ha atravesado. Ok, yes, the other vehicles. Well, I think what we have to try. En cada fase tenemos nuevos retos y nuevas oportunidades. Veamos un ejemplo en cuanto al desarrollo de los coches autónomos. Se ha dividido en 5 fases de autonomía. Al principio tenemos controles que evitan que el coche se salga de la carretera, por ejemplo. Reducimos también el tiempo de frenado y según vamos subiendo en la escala tenemos coches completamente autómatas que pueden evitar accidentes, etcétera. Según vamos pasando por esas fases, cada cambio de esos hacia la autonomía total, obviamente supone cambios en la legislación y en el reglamento y en la aplicación de las leyes para la policía. Tenemos ahora mismo coches con capacidades mezcladas y esto presenta dudas sobre el tema de las responsabilidades. Tenemos que hablar mucho entre nosotros a la hora de establecer nuevos sistemas. Lo que hagamos en un país tendrá efecto en otros países. Si tomas tu coche semiautomático y lo llevas desde España al Reino Unido, es muy importante que todos tengamos un entendimiento común a la hora de anticipar los desarrollos y de regular. No para evitar estos cambios, porque seguramente van a generar una conducción mucho más segura, pero sí para tener un reglamento común en la Unión Europea. Creo que eso es lo que me estabas preguntando. Recordamos que tenemos a su disposición, si quieren realizar la pregunta. Yo quisiera aprovechar a la señora Díaz de Corcuera. Hemos escuchado respecto de los vehículos, de esa renovación, de las innovaciones que se están dando. Medidas coercitivas, multas, radares, hoy en día prácticamente es una de las formas que cabría preguntar si están surtiendo efecto entre las personas que están a bordo de su vehículo y cometen algún tipo de infracción. Bueno, las medidas coercitivas desde luego son necesarias, desgraciadamente. Lo ideal es que no tuvieran que ser necesarias, pero siempre hay un colectivo de personas que no se pliegan, digamos, a los mensajes establecidos, que no respetan las normas y bueno, pues con ellos hay que actuar de esta manera, ¿no? Ahí está el carnet por puntos, que bueno,
contribuyó a reducir la accidentalidad, ahí están los datos, y muchas de las medidas que tienen pues son realmente duras, ¿no? Duras pero necesarias, y como repito, ahí están los datos. Sin embargo, nosotros desde la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco tenemos claro que hay que trabajar también en otros niveles, ¿no? El nivel de la educación es importantísimo, desde abajo hasta arriba, es un nivel transversal a todas las edades, en todos los tramos de edad. Hay que trabajar también la sensibilización, y la sensibilización para la prevención, es decir, hay que actuar antes de que ocurran las cosas, ¿no? Hay que prevenir antes de que ocurran las cosas. Y eso es muy importante, más importante que esas medidas coercitivas. Creemos en la concienciación, creemos en los resultados de ese trabajo que, como decimos, y estamos hoy aquí hablando de ello, es necesario entre todos los que estamos aquí, sobre todo a niveles académicos, a niveles, institucionales y demás. Pero las medidas punitivas están ahí y tienen que seguir estando. Lo que no es de recibo son esas conductas que ponen en riesgo en nuestras carreteras la vida de los demás, ¿no? Es decir, sabemos que hay conductores y conductoras que todavía están en esa línea de conducta de riesgo, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en los dos niveles, desde luego el de las medidas coercitivas, pero desde luego la sociedad tiene que avanzar desde la educación, desde la prevención y desde la sensibilización. Es fundamental. Bueno, nos consta que en los centros educativos afortunadamente se está trabajando en esa línea, se está trabajando en una línea más de educación respecto de la seguridad vial. Otra cosa es lo que ocurre muchas veces, ¿no? De puertas adentro en nuestros hogares, en el ejemplo que podemos dar, ¿no? En el día a día. Yo le preguntaría a la señora Hart en este sentido. Ha comentado respecto de datos, estadísticas que se están recogiendo, la educación, la sensibilización. Hemos llegado a un tope de cómo podemos dirigirnos ya a las familias, a madres, padres, abuelos, abuelas, a quienes están de alguna forma pendientes también de sus críos, de personas adultas. Hemos llegado ya a un tope total de educación porque hay datos y hay información profusa al respecto. ¿Cómo está viendo ese apartado de educación, de información respecto de cómo debemos comportarnos en el día a día? Okay. We've never reached... No hemos alcanzado el nivel de educación necesario. La educación es una forma constante de tratar el comportamiento de la seguridad vial y de reducir los accidentes. Yo llegué como ingeniera y me metí en la seguridad vial, he cubierto todo el aspecto y sigue habiendo muchos problemas de ingeniería en las carreteras de Reino Unido, pero la educación es la clave para cambiar el comportamiento. No invertimos lo suficiente en la educación. En cuanto a los padres, los abuelos, es importante, al menos desde la perspectiva del Reino Unido, sacar esos mensajes. Tratamos la educación desde la cuna hasta la tumba. Para nosotros es muy importante ese mensaje. Y de momento, bueno, pues no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero no nos rendimos. Y lo que dices es importante. Creo que los padres, los abuelos tienen que dar ese mensaje de la seguridad vial a los niños desde muy pequeños. Eso es muy importante. No sé si eso responde a tu pregunta. Me gustaría también entrar en este tema. Para mí es una buena ilustración cuando hablamos de la subsidiariedad, de los diferentes niveles. Todos tenemos un interés en esto. No es la labor de la Comisión Europea educar a la gente sobre el tráfico, pero sí nos interesa desarrollar una red de personas que han desarrollado buenas prácticas y sí podemos animar eso mediante los Estados miembros, porque estamos lidiando con una situación que no es estática y eso es bueno. Los niños están volviendo a ir en bici por todas partes cuando llevábamos años diciéndoles que era demasiado peligroso.
hay un set de problemas nuevo. Ya no hay que ir a buscar a los niños al colegio, pueden ir a casa en su bici. Eso es bueno porque es ejercicio para ellos y significa que no hay tanto miedo. Pero tenemos que reeducar a nuestra sociedad a la situación actual. Lo que están haciendo las dos Sonias es muy importante. A recibirla, adelante. Gracias. Bueno, yo tenía dos preguntas para la señora Sonia Hart, pero una se la acabas de hacer, o sea que ya me has quitado una de las dos. La otra le quería preguntar, ese descenso que han tenido en el Reino Unido en el número de accidentes, ha dicho que bueno, pues trabajaban sobre todo en tres factores, ¿no? Bueno, las sanciones, la ingeniería y la educación. Si tuviera que elegir uno de los factores, ¿cuál sería? ¿Cuál era el que cree que ha sido el más importante a la hora de la reducción del número de accidentes y de fallecidos en este caso? Gracias. Like from previous. Creo que todos los factores son importantes. Históricamente hemos trabajado en el Reino Unido con los tres factores, no estamos reinventando la rueda. El viaje empieza con los datos, por eso es tan importante que los datos sean buenos y por eso para nosotros es importante recoger datos muy precisos para reducir los accidentes, pero también hay un esquema de ingeniería y a la larga la educación de la seguridad vial es la que va a conseguir que esos conductores desde el principio de su vida sepan cómo comportarse y eso va a evitar los accidentes. Sí, hola, buenos días. Una pregunta para Matthew. Quisiera preguntar acerca de, bueno, él ha dicho que están trabajando en herramientas legislativas, sobre todo acerca de requisitos de conductores profesionales, y me preguntas acerca si está recogido o tienen pensado algo acerca de los formadores de esos conductores, que me parece que es un sector que está bastante, no sé si abandonado o al final igual es demasiado grande, o en nuestro caso en España o en el Reino o en Euskadi igual es la DGT la que tiene las competencias sobre los formadores y es algo que desde hace muchos años creo, en mi opinión, necesita una reactivación y una revisión y no llega a producirse. Entonces no sé si desde Europa pues van a promoverse medidas en esa línea. Gracias. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Somos nosotros los que tenemos que dictar cómo la gente debería formar a los conductores. Eso tienen que decidirlo los Estados miembros. Pero en cuanto a Europa, utilizaremos directivas para facilitar que los Estados miembros mejoren estos aspectos del mejor modo que vean necesario. ¿Por qué? Porque no siempre está claro qué es lo que va a funcionar. La razón por la que los datos son tan importantes es que conducen nuestras acciones. A veces los servicios de emergencias llegan a un accidente y tratan de obtener información y grabarla, o la gente que trabaja en los hospitales cuando tienen una persona muy gravemente herida. Es importante la rapidez en la que se los trata y este tipo de información es muy importante y solo podemos actuar cuando tenemos todos esos datos más precisos. El impacto de diferentes factores como el uso de cinturón, el alcohol, etcétera, son muy importantes para que sepamos
qué es lo que causa el accidente y qué necesitamos hacer. Si hacemos eso a nivel europeo, podemos pasar a lo que tú comentabas. Sé que me he extendido, pero es que es una pieza del puzzle. ¿Cuánto cuenta la formación de los conductores? Lo principal es recoger los datos para ver qué es lo verdaderamente importante. Blanco. Adelante, Aurrera. Sí, hola, buenos días. Me gustaría preguntar a la directora cómo se plantean afrontar el reto que supone el envejecimiento de la población en este ámbito de la seguridad vial, con todo lo que hablamos de tecnología y nuevos sistemas. ¿Cómo compaginamos un poco todo? Gracias. Bueno, en los nuevos sistemas, hablábamos antes por aquí, ¿verdad?, con los fabricantes, en los nuevos sistemas tecnológicos, en las nuevas ingenierías, que no es que sean nuevas porque ya prácticamente están aquí, están integrados todos los colectivos, de modo que algunas de ellas incluso están dirigidas a facilitar la vida a las personas mayores o a las personas que más dificultades puedan tener en estos momentos debido, bueno, pues al envejecimiento, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, hablamos del coche autónomo, ¿no?, en diferentes fases. Lo tenemos por aquí ya probándose en circuitos cerrados. Incluso alguien comentaba también en algún circuito ya abierto, ¿no?, aunque todavía limitado. Son procesos que van a facilitar la vida de las personas. Son procesos que hay que tener cuidado porque hay quien defiende que pueden sustituir lo que es el factor humano, lo que es a la persona, para reducir al 100% todos los riesgos. Yo no lo creo. Yo creo que la tecnología va a ayudar, pero no puede sustituir a la persona. Entonces, el envejecimiento de la población, me preguntabas, Ricardo, el envejecimiento de la población es algo consustancial a todo lo que hacemos todos los días. En todas las políticas que llevamos a cabo, desde luego en la Dirección de Tráfico es un colectivo al que cuidamos de manera especial, como otros colectivos frágiles, vulnerables, sensibles, y los contemplamos en todas nuestras acciones, especialmente además. No sé si contesto a tu pregunta, pero están integrados en todas las soluciones de ingeniería que se están empezando a dar, también están integrados, además como forma de facilitarles la movilidad para que sea todavía más segura. Porque al final compartimos todos espacio en las vías, en las calles, en las carreteras. Tenemos conductores y conductoras de edades avanzadas, pero nadie se atreve a poner un límite. No hay una edad en la que alguien pueda decir hasta aquí usted puede conducir. Depende de las condiciones físicas de las personas. Claro que es un problema, ¿no? ¿Cuál es la edad a la que a una persona se le debe prohibir conducir? No depende de la edad, ¿no? Entonces, en todos los procesos están integrados. O sea, es consustancial el envejecimiento de la población a la sociedad que estamos desarrollando. Buenos días. Primero, felicitar al Departamento de Seguridad de esta iniciativa tan importante para sus intervenciones magníficas. Y hemos hablado de medidas coercivas, de educación. Me gustaría haceros a los tres campañas. O sea, educación es una cosa, hemos comentado que en los colegios se está entrando desde la cuna hasta más allá, pero las campañas, periódicamente aquí en España, sobre todo antes de las vacaciones, de las Navidades, hay campañas de prevención. A veces campañas con imágenes tremendamente duras para asustar y no necesariamente para educar. Para los tres, ¿cuál sería la campaña ideal? Si me permitís, la campaña ideal sería la no campaña, porque sería la que no tendríamos que hacer.
Yo creo que no hay campaña ideal, todas son ideales si contribuyen al objetivo, ¿no? Que es provocar esa sensación, esa reacción de aquella persona que tiene que coger el coche ante unas vacaciones, por ejemplo, y tiene en cuenta, pues es como una llamada de atención, ¿no? Por ejemplo, revise usted su vehículo antes de ponerse en carretera, ¿no? No tenga prisa, ojo a las distracciones, todas esas recomendaciones que aprovechamos en esos momentos de mayor tránsito en nuestras carreteras para recordar, ¿no? El tono de las campañas, a lo largo de la historia, y luego tenemos aquí la presencia de un creativo publicitario, nos contará, pero a lo largo de la historia los tonos que se han utilizado en las campañas publicitarias han sido muchos, desde un tono, buscar el dramatismo, buscar a un prescriptor, un tono más positivo, un tono más constructivo, un tono más alarmante, con diferentes impactos, ¿no?, visuales. Supongo que todas tienen sus efectos. Nosotros aquí en la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco apostamos por campañas en tono constructivo, aportamos datos e intentamos que sirvan de llamada de atención, ¿no?, para que los conductores y las conductoras seamos precavidos, seamos prudentes y respetemos la vida y respetemos las normas. Pero yo insisto, la mejor campaña sería la no campaña de sensibilización, porque eso supondría que todo está funcionando bien, que somos cívicos, que somos capaces de compartir cívicamente las calles y las carreteras y que desde luego la accidentalidad apenas existiría. Thank you. I would agree with that. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ojalá no tuviéramos problemas, entonces las campañas no serían necesarias. Las campañas son apropiadas para el objeto de ellas. A veces son muy duras, pero necesitan serlo. En las escuelas, por ejemplo, hay equipos de seguridad vial que llegan a las escuelas y queremos que los niños participen, que los niños se sientan enganchados. Entonces es diferente el enfoque. Entonces lo importante es mandar el mensaje clave en la forma apropiada para el grupo de edad apropiado. Eso tendrá diferentes formas y suele ser efectivo. Es una pregunta muy buena. Una cosa que me ha parecido muy interesante en la Carta de Seguridad Vial de Europa, se nos dieron ideas para campañas, así que vimos un montón de ideas e incluso desarrollamos un premio para esto. Yo creo que las campañas tienen que ser locales porque pueden dirigirse a los temas concretos que necesitan ser abordados y a los grupos de personas concretos. Pero un ejemplo muy bueno es una herramienta que se le da a los niños para decir desde la parte de atrás del coche: papá, vas demasiado rápido. Porque eso genera un impacto mucho mayor cuando viene de tu hijo el mensaje, ¿no? He visto muchas campañas a lo largo de los años. Algunas son chocantes y obviamente va a seguir habiendo campañas de ese tipo. Las dos Sonias saben mucho más de esto que yo, pero yo a veces creo que la aplicación simplemente de las leyes no va a funcionar. Se ven accidentes en los datos se ven cambios en los datos de los accidentes a lo largo de los años. Si crees que no te van a pillar, vas a seguir haciéndolo. Con el cambio de las aplicaciones, parece que hay más gente que bebe y conduce, pero no es eso, es que simplemente pillamos a más gente. Y, por desgracia, cuando nos despistamos y dejamos de vigilar tanto eso, vuelven a subir los números de gente que bebe y conduce.
Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a compartir un café justo en la parte superior en la que nos encontramos. A las 11:30 vamos a reanudar la jornada y además lo ha comentado Díaz de Corcuera. Vamos a hablar del aspecto jurídico, el de la publicidad y el ámbito de la innovación y la competitividad. Va a ser también sumamente interesante. Matthew Baldwin, Sonia Hart, Sonia Díaz de Corcuera, May Esquer, thank you very much. Muchas gracias.